Dios bendiga la vida, hermanos, de cada uno de ustedes que desempeña una labor en esta congregación. Dios bendiga la vida de todos. Todos somos parte importante. Amén. Todos juntos, lo que dice en la pantalla: Dios bendice mi mente, mi corazón y mi vida a través de tu palabra, porque palabra viva es, y quiero escucharla, aprenderla y ponerla por obra en mi vida. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos. Padre, gracias por el privilegio hermoso que me das, Señor, de poder impartir tu palabra. Te pido, Señor, que en esta mañana abras nuestra mente y nuestro corazón para recibirla. Que penetre, Señor, los huesos, los tuétanos, hasta discernir nuestros pensamientos. Que tú traigas bendición a nuestra vida a través de ella y que nos enseñe cómo vivir de una manera agradable a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Todos conocemos, creo, o la mayoría de nosotros conocemos la historia, ¿verdad?, del sacerdote Elí, la historia de sus hijos y la labor que este hombre desempeñaba para el pueblo de Dios. Elí era un sacerdote, hermanos, el cual Dios había elegido para poner por gobernante del pueblo de Israel. Elí, el sacerdote Elí, era el que delegaba las leyes de Dios hacia el pueblo, hacia la nación completa, hermanos. Imagínense la cantidad de gente, 12 tribus, toda una nación completa. Y Elí era el juez, Elí era el sacerdote, el que guiaba al pueblo hacia los preceptos y mandatos de Dios. Un hombre que Dios eligió, un hombre que tuvo muchas situaciones y cosas durante su vida, y una de ellas fue cuando una mujer llamada Ana, con un esposo llamado Elcana, y una segunda esposa llamada Penina, fueron al templo, fueron al lugar donde se hacían las ofrendas, donde se hacían los sacrificios delante de Elí, para cada año, hermanos, llevar su expiación por sus pecados. Esta mujer no podía tener hijos y clamaba a Dios, lloraba a Dios para tener un hijo. Y el sacerdote Elí la vio y dijo: esta mujer está borracha. Y le dijo: ya, mujer, digiere tu vino. Una de las cuantas situaciones que pasó en la vida de este sacerdote. Y ella le contesta: no, Señor mío, sino que mi corazón se derrama delante de la presencia de mi Dios. Este hombre, siendo sacerdote, no intuyó lo que esta mujer estaba haciendo. Pero cómo fue usado por Dios para bendecirla, porque él le dice a la mujer, a Ana: Dios conceda lo que tú le has pedido. Y esta mujer le había pedido un hijo. Y así sucedió. Dios le dio un hijo a Ana. Este sacerdote que Dios pone para dirigir al pueblo, hermano, tenía una buena reputación dentro de lo que cabe del servicio a Dios. Porque créame, para servirle a Dios, Dios no elige a cualquiera, hermanos. No elige a cualquiera. Que después de ser elegido,
seamos negligentes en nuestra labor que desempeñemos para con Dios, es otra cosa. Muchos siervos de Dios, hermanos, descuidamos nuestra vida espiritual. Y hablo de pastores, ministros, que descuidamos nuestra vida espiritual. Y por causa de ello, vienen consecuencias a la vida, al ministerio y al pueblo cristiano. Porque cuando una persona, un ministro cae o se aleja de los caminos de Dios, hermanos, es de mala fama, reputación o blasfemia contra el pueblo y contra su Salvador. Este hombre delegaba leyes, preceptos de Dios al pueblo de Dios. Este hombre, siendo sacerdote, hermanos, sus hijos, tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Finés. La Biblia los define como hombres malos, hombres que no impíos, que no tenían conocimiento de Jehová, o sea que no le temían a Dios. Este padre o este sacerdote los pone a ellos como sacerdotes también para hacer las labores del tabernáculo, para regir al pueblo. Pero como no tenían temor de Dios, como no conocían las cosas de Dios, como lo definía la Biblia como hombres malos o hombres sin valor, hacían las cosas y los preceptos de Dios que debían de hacer y presentar de una manera no agradable a Dios. Y en vez de delegar las leyes y preceptos de Dios de una manera correcta, hacían todo lo contrario. Vamos a este punto. ¿Cómo los hijos de Elí y cómo muchos hijos jóvenes pueden convertirse en todo lo contrario de lo que son sus padres? Aún teniendo el ejemplo de sus padres. Porque estos jóvenes tenían el ejemplo de su padre. Su padre ministraba en el tabernáculo. Su padre ministraba en la presencia de Dios. Su padre regía al pueblo las leyes de Dios. Y ellos tenían, hermanos, ese ejemplo de su padre. Y cómo estos hijos pueden venir a convertirse en todo lo contrario de lo que era su padre. Jóvenes que están este día aquí, ¿cómo un hijo puede convertirse en todo lo contrario del ejemplo que es su padre? Muchas veces vemos buenos padres y malos hijos, desobedientes, arrogantes, groseros, blasfemos, mentirosos. Elí era sacerdote y el ejemplo que sus hijos miraban de él era un buen ejemplo, porque servía al pueblo y ministraba a Dios y ministraba las leyes de Dios al pueblo. Y cómo sus hijos pudieron convertirse en todo lo contrario de lo que era su padre. Muchas veces, hermanos, el ejemplo no es suficiente. Aunque estos hijos de Elí
tenían el ejemplo de su padre de servirle a Dios rectamente, hicieron todo lo contrario, porque la Biblia no dice que Elí haya servido a Dios de una manera no correcta. Ni el pueblo nunca se quejó del trabajo de Elí, ni de que impartiera malas leyes de Dios al pueblo. No, los hijos de Elí tenían un buen ejemplo de su padre. De lo único que la palabra de Dios y Dios cuestionó a Elí fue de no estorbarle a sus hijos. De no estorbarle, no de no darle un buen ejemplo. Y como unos hijos que ven a diario a un padre que busca de Dios, que ama a Dios, que viene a la iglesia cada domingo, que se levanta temprano para ir a la iglesia, que ora, que lee, toman todo lo contrario, o hacen todo lo contrario del ejemplo que les da su padre o que les da su madre. Estos jóvenes crecieron al lado del tabernáculo. La tienda de Elí estaba al lado del tabernáculo. Ahí crecieron viendo el ejemplo de su padre, viendo cómo se consagraba a Dios, viendo cómo ministraba a Dios, viendo cómo dirigía al pueblo, cómo se cumplían las leyes de Dios en su vida. Y estos jóvenes vieron todo eso en su padre. Y cómo se desviaron tanto si tenían un buen ejemplo. Cómo los hijos no son el reflejo muchas veces de los padres. Muchas veces tenemos padres que no les gusta la mentira y nuestros hijos son unos mentirosos. Muchas veces hay padres que dan buenos ejemplos y sus hijos son altivos, arrogantes, mentirosos, desobedientes, groseros. Estos muchachos tenían el ejemplo de su padre, pero decidieron hacer todo lo contrario al ejemplo que su padre les había dado. Y hay ocasiones, hermanos, cuando el ejemplo no es suficiente para la vida de nuestros hijos, para la vida de nuestros jóvenes, y nosotros ahí es donde la Biblia y el Señor cuestiona a Elí. Porque el ejemplo de Elí fue bueno, pero el ejemplo de Elí no fue suficiente para que sus hijos hicieran lo correcto y lo agradable delante de Dios. El ejemplo del padre no era suficiente para que ellos hicieran lo que Dios quería que fuera agradable a Dios. Y hay ocasiones, hermano, en que ese ejemplo no es suficiente y se necesita la corrección del padre. Ahí se necesita estorbarles, hermano, en el camino que llevan. Se necesita uno atravesárseles en medio. Hijo, estás mal, estás equivocado, no es esa la senda que debes de llevar. Y ahí es donde el Señor, Dios, cuestiona a Elí, porque Elí no les estorbó a sus hijos, no los corrigió del rumbo pecaminoso que llevaban de desobediencia a Dios. El ejemplo de Elí era muy bueno, pero muchas veces el ejemplo no es suficiente. La Biblia habla, hermanos, que corrijas al niño con vara. Imagínense, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que corrijas al niño con vara, que no le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios sabe en su infinita sabiduría que muchas veces, aunque seas el mejor padre, la mejor madre, y des el mejor ejemplo de trabajo, de actitud, de comportamiento, tu hijo va a optar la actitud y el comportamiento de los que están afuera y no de los que están dentro de tu casa. Porque lo malo se pega, pero lo bueno es bien difícil de que se quede en nuestro vida. Y tomamos malas actitudes
tomamos malos consejos, jovencitos, y aprendemos cosas que no nos enseñan en nuestra casa. ¿Ustedes creen que acaso Elí enseñó a estos jóvenes a robar? Porque le robaban a Dios. Eran ladrones. Dice la Biblia que llevaban las ofrendas y ellos agarraban lo más gordo, lo mejor para ellos, antes de que se lo presentaran a Dios, antes de que lo cocieran para Dios. Le robaban al pueblo, dice la Biblia. Cuando el ejemplo de su padre era otro, porque el pueblo jamás se quejó de Elí y de la manera en la que impartía las leyes de Dios. Pero ahí fue donde faltó la corrección. Ahí fue donde faltó que Elí les estorbara para corregirlos del rumbo de desobediencia que llevaban sus vidas. Jóvenes, ¿cuántas veces tu padre te ha estorbado? ¿Cuántas veces tu madre te ha estorbado? Mínimo 15 o 20 veces en el día. Y te enojas. Y te incomodas. Y es que no me aman. Y es que no me quieren. La consecuencia, jóvenes, de que un padre no le estorbe a su hijo en el mal camino que lleva o en la equivocación en la que va, son consecuencias catastróficas. Y por no estorbarles, hermanos, terminaron muertos los dos. ¿Cuántas veces, jóvenes, tu madre o tu padre te corrigen de lo equivocado que estás? Y para ustedes eso es molestia, congoja. Pero no se dan cuenta ustedes que Dios nos demanda a que les demos buen ejemplo. Y si el ejemplo no es suficiente, entremos con la corrección a sus vidas. Estos jóvenes tenían conocimiento de Dios y sabían que Dios es un Dios de amor. Pero que ese Dios de amor también es fuego consumidor y que castiga la maldad y la desobediencia. ¿Y qué padre terrenal no va a castigar la maldad de su hijo y la desobediencia? ¿Acaso, hijo, tú vas a cometer una maldad y quieres llegar a tu casa a que tu padre la aplauda o tu madre y te diga bien hecho, hijo? Porque fuiste a robar, porque fuiste a maldecir, porque fuiste a hacer algo indebido o desagradable delante de la presencia de Dios. Claro que no. Claro que no, hermanos. Ellos sabían que Dios es un Dios de amor. Pero claro que sabían que es fuego consumidor. Pero claro, hermanos, que sabían que Dios castiga la desobediencia. Porque aquellos jóvenes habían tenido el ejemplo de su padre y conocían lo que su padre hacía al servicio de Dios. Y sabían las bondades y las misericordias que ese Dios le daba a su padre. Y ellos querían las bendiciones de Dios, pero por su propia mano, no por servirle a Dios. Por eso, Dios mandaba al pueblo a hacer sacrificios y ellos tomaban de su propia mano lo que ellos querían. No como bendición de Dios, sino ya como un robo a Dios. Y qué tremendo. ¿Quién ofenderá a Dios? ¿Quién robará a Dios? ¿Quién mentirá a Dios y queda impune? Dice la Biblia. Nadie. Nadie se burla de Dios. Nadie puede engañar a Dios. Tarde o temprano, hermanos, llega la corrección de parte de Dios, si no llega de parte de nuestros padres terrenales. Si Elí le hubiera estorbado a sus hijos, si Elí hubiera dado la corrección a sus hijos, no tenía que haber entrado la corrección de Dios.
Pero cuando nosotros, hermano, no le estorbamos, Padre, a nuestros hijos, no los corregimos, las consecuencias son tremendas. Porque la corrección de Dios es más fuerte. Es más fuerte. Dios es amor. El Padre al Hijo que ama, ¿qué dice la Biblia? Lo corrige. Así es. Tenemos que aprender, hermano, a estorbarle a nuestros hijos. Aquí tenemos un gran ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo para nosotros. Así como el hijo es ejemplo para sus hijos, pero el ejemplo no fue suficiente para sus hijos, así tenemos un ejemplo hoy de un padre que no pasó solo del ejemplo, sino que debió de haber pasado del ejemplo a la corrección. Cuidado si nosotros somos padres que damos buen ejemplo, pero no pasamos solo del ejemplo, sino que tenemos que pasar a la corrección. Tienes que corregirlo. Aunque el muchacho se enoje, aunque la hija se enoje, aunque le diga, es que yo no voy a hacer nada malo. No va, porque no va. No nos gusta ser corregidos. A nuestros jóvenes no les gusta que los corrijamos, pero es necesario. La Biblia dice que tenemos que corregirlos, que tenemos que estorbarles. Y en Elí tenemos un buen ejemplo de una persona, de un padre que no les estorbó, que no les corrigió. Y es necesario estorbarle. El mismo Dios le estorbó a uno de sus siervos. La Biblia, hermanos, habla en Números, capítulo 22, toda la historia de Balán y Balac. Balán era un rey y Balán era un profeta. Y este rey manda a llamar a este profeta para que maldijera al pueblo de Israel. Y mandó una comitiva y le dijo a él, pueden quedarse aquí a ver qué dice Dios esta noche. Y Dios le dijo, cuidadito, y me encanta esa porción de la palabra. Porque le dice, cuidadito y maldigas a este pueblo, porque este pueblo es bendito. Aleluya, qué hermoso servirle a Dios, ¿verdad? Ya eres bendito por servirle al Señor. Ya eres bendito, ya eres bendecido por servirle a Dios. Imagínate por obedecerle, imagínate por vivir de manera agradable a Él. Trae recompensas, hermanos, servirle a Dios. Y le dijo a Dios en sueños, a Balaam le habló, porque Dios le dice la Biblia ahí, si quiere váyase ahí a Números capítulo 22 y ahí vaya usted leyendo lo que yo le explico. Y Dios le dijo a Balaam, ¿quiénes son estos? Le dice. Y a Balaam le dijo, el rey tal me los mandó para que yo vaya y maldiga un pueblo. Le dijo, cuidadito y me maldiga este pueblo, porque este pueblo es bendito. Entonces Balaam le dijo, no puedo ir. Y se regresaron. Entonces el rey le mandó otra comitiva de príncipes de más alto rango y de grandes señores. Y llegaron y le ofrecieron y le dijeron, dice el rey, que si tú vas a pedir lo que quieras, te daremos lo que quieras. Le ofrecieron, y el corazón de ese profeta era dado a los bienes. Ya Dios te había hablado una vez, ya te había dicho que ese pueblo era bendito, que no ibas a poder hacer nada contra él. ¿Por qué tentar al Señor tu Dios otra vez? Y dice, le dijo él, porque su corazón dice, me ofrecieron que yo tome y pida lo que yo quiera. Déjale, pregunta a Dios a ver si cambió de opinión. ¿Cuántas veces no hacemos eso? ¿Cuántas veces, jóvenes, fuiste con mamá y mamá, voy a ir a hacer esto? No, mijo. Y al rato regresas a ver si ya cambió de opinión. Claro que no va a cambiar de opinión si te está estorbando. Si te está estorbando para que no vayas en ese mal camino en el que vas. Y fue y tentó a Dios por segunda vez este hombre. Y en la noche le dijo al Señor, ¿y esto qué? No, pues vinieron otra vez y ok, le dijo el Señor, ve, ahora sí ve. Pero ya el Señor sabía lo que era. Lo mandó, pero para castigarlo.
castigarlo. En su mal camino y en su mal proceder del profeta Balaam, Dios le estorbó en su camino. Te estoy salvando la vida, Balaam, al estorbarte. Te estoy salvando la vida, hijo, al estorbarte en tu mala manera de vivir, en tu desobediencia, en tu mentira, en tu ignorancia, en tu prepotencia, en tu grosería, en lo que sea que tu hijo haga y se comporte que no sea agradable a Dios ni a tu familia, estórbale. Dice la Biblia, hermano, Números capítulo 22, el 31. ¿Qué hizo el ángel? Lo mandó Dios a que le estorbara, a que le resistiera, porque su camino era malo. Hermanos, si Elí le hubiera estorbado a sus hijos, si Elí le hubiera resistido a sus hijos cuando le dijo, déjame ir, dijo el ángel, si yo no te hubiera resistido y el ángel y el asna no me hubiese visto, tú hubieras sido muerto. Más adelante le dice, te hubiera matado a ti y hubiera dejado vivir al asna. Así le dice, usted léale ahí. ¿Por qué, hermano? Porque un camino equivocado, porque un camino no agradable a Dios te va a llevar a malas y grandes consecuencias, jóvenes. Cuidado, jóvenes. ¿Cuántos jóvenes no hay ahorita encarcelados? ¿Cuántos jóvenes no hay ahorita en centros de detención? Porque sus padres no le estorbaron, porque sus padres no lo corrigieron, y muchas veces ni siquiera el ejemplo. ¿Cuántos jóvenes no están ahorita en centros de rehabilitación? Porque su camino se desvió, porque no hubo un padre o una madre que se parara firme a clamarle a Dios y a estorbarle al mal camino que ese hijo, al mal proceder que ese hijo llevaba. Muchas veces, jóvenes, se hastían de sus padres, se cansan de lo que sus padres le dicen. Es que solo contra mí, solo contra mí, solo contra mí. Y hasta te dicen, y al más chiquito, ¿por qué no le dices? El chiquito anda jugando pelota todavía. Todos sus caminos no lo llevan a perversión o a maldad, pero tú ya, tus pensamientos ya son diferentes, ya son de maldad. A ti es al que te tengo que estorbar, a ti es al que tengo que corregir, como dice la Biblia. La consecuencia de los hijos de Elí fue catastrófica. Murieron esos dos jóvenes, murieron esos dos muchachos, porque su padre no les estorbó, porque su padre no los corrigió. Buen ejemplo le dio, pero el ejemplo muchas veces no es suficiente. Por eso la Biblia nos habla sobre corregir a nuestros hijos. Este hombre dice ahí, hermano, he aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de ¿quién? ¿Qué ángel cree que era ese si dijo tu camino es perverso delante de mí? El ángel de Jehová, nuestro Señor y Salvador. Y le dice, el asna me ha visto. Fíjese, jóvenes, fíjese, el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Jóvenes, a veces nos comportamos peor que animales. No vemos el motivo de por qué nuestros padres nos dicen no, o no vayas, o no te permito. No vemos el motivo más allá. ¿Saben lo que sí vemos? Es que me odia, es que no me ama, es que no me quiere, es que no más a mí. No vemos el trasfondo de que lo está haciendo porque te ama. El asna miró al ángel, pero Balaam no lo vio. Balaam no lo vio porque su corazón, su camino ya era malo y sus ojos estaban cegados y no le permitía ver más allá de lo que Dios quería hacer. Muchas veces, jóvenes, cuando tu padre o tu madre te están reprendiendo, corrigiendo, solamente ves
el odio que dices que te tienen, pero no ves el amor que te tienen, que por eso lo están haciendo. Porque no quieren verte destruido, porque no te quieren ver pagando consecuencias innecesarias en tu vida. Dice la Biblia, hermano: y si de mí, dice, no se hubiese apartado el asna, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Cuando ustedes desobedecen a sus padres, ¿a quién cree que le viene la consecuencia? A ustedes. Su padre ahí sigue, decepcionado, sí, porque su hijo no obedeció, porque su hijo no supo atender la corrección, pero la consecuencia la vas a pagar tú, nadie más. Es necesario que, aparte del ejemplo, le estorbemos a nuestros hijos, aunque muchas veces nos digan: eres un mal padre, eres una mala madre. Créame, si usted va y le pregunta a la familia de un amigo de su hijo, vaya y pregúntele, nunca jamás van a decir cosas buenas de sus padres, si es un padre que les corrige y que les estorba. No, mi papá, no, mi mamá, allá. Pero eres quien eres porque ese padre y esa madre han decidido estorbarte, han decidido corregirte. Insubordinación, lo tuve que anotar, se me trababa la lengua con eso. Y rebelión, en la cual nuestros hijos viven, son evidencias. Son evidencias, hermanos, de la vida que tu hijo quiere llevar. Y es necesario que tú te atravieses. Es necesario que tú le estorbes. Es necesario. La subordinación y rebelión, hermano, eran evidentes en las acciones de los hijos de Elí. Era evidente que eran rebeldes. Era evidente, hermanos, que tenían insubordinación, que no tenían obediencia a su padre, porque el pueblo se quejaba de que les robaban, de que las leyes no las hacían como deberían, de que iban y se metían con las mujercillas. Hermano, jóvenes, cuidado, cuidado. La Biblia dice que los hijos de Elí se metían con las muchachas que llegaban al servicio al templo, a limpiarlo. ¿Estás casado? Ten una vida marital completa. No estás casado, abstente. No es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Pablo dice: si no estás casado, abstente de relaciones íntimas. Pero dice, por causa de que se estén quemando, mejor cásense. Si ya no aguantas, dice, cásate, pero no peques contra Dios, porque mal acarreas a tu vida. La rebelión de tu hijo, la insubordinación de tu hijo, son evidentes, hermanos, son evidentes en las acciones. Y él mismo se debe dar cuenta, y ella misma se debe dar cuenta en las acciones que ella hace. Cuando tú estás estorbándole a tu hijo, cuando tú estás llamándole la atención a tu hijo, y tu hijo lo único que hace es darse la vuelta e irse, y te deja hablando a ti como padre. Yo me acuerdo, si yo me daba la vuelta y dejaba a mi padre hablando ahí, aleluya, gracias por darme el padre que me dio y la madre que me dio. Si Dios me dijera, te voy a dar otra vez que vuelvas a nacer, ¿con qué padre querías nacer? Con los mismos que me diste la primera vez. No quisiera otros. Si yo dejaba a mi padre hablando ahí parado, así como me iba, me regresaba, pero a puro cintarazo, porque ahí había de haber respeto. La insubordinación
la desobediencia de nuestros hijos son evidencia de lo mal que están. La insubordinación, hermano, y rebelión y desobediencia de los hijos de Elí reflejaban lo mal que estaban esos muchachos delante de Dios y delante de la sociedad. Porque no solo se quejó Dios, se quejaba el pueblo. Su insubordinación, su desobediencia, su rebelión hacia Dios, hacia su palabra, si ustedes no la reciben, Dios sabe. Pero si ustedes la reciben, grandes cosas traerá Dios para sus vidas. Ahí es donde se criaron Ofni y Fitness, se crió Samuel. Y Samuel veía el ejemplo de Elí y el ejemplo de sus hijos. Pero Samuel decidió seguir el ejemplo de Elí y no el de los hijos de Elí. ¿Y cuál fue la consecuencia de que Samuel siguiera el ejemplo de Elí y no el de sus hijos? Que fue usado por Dios, que fue bendecido por Dios, que Dios lo usó para tantas cosas, hasta para ungir al primer rey de Israel. Fíjese, hermano, tú como joven decides si contaminarte. Ahí que en la iglesia llega un muchachito que es tremendo. Yo me voy a juntar con él porque es el más cool. Y por acá está el jovencito que ama, que busca de Dios, que vive correctamente. No, ese no. Samuel dijo: yo no me voy a juntar con los cool, yo me voy a juntar con los que aman a Dios, con los que buscan de Dios. ¿Cuántos de ustedes jóvenes, fíjense, en su ignorancia le han pedido a Dios: cambia a mi papá, cambia a mi mamá? Pero no le dices: cámbiame a mí, porque estoy hecho trizas, soy grosero, desobediente, mentiroso. No, cambia a mi papá, cambia a mi mamá, porque nada más se la viven regañándome, corrigiéndome, diciéndome. ¿Cuántos de ustedes, jóvenes, le han dicho a Dios: cambia mi vida, Señor? Que le han llegado peticiones donde le dicen: ay Dios, ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi papá. Y Dios se ríe y te dice: ¿cómo crees que te aguantan ellos a ti? Esfuérzate a aguantarlos, porque te aguantan más ellos a ti que tú a ellos. Estos dos jóvenes, hermanos, se negaban a seguir las instrucciones de su padre y desafiaban abiertamente la autoridad de Dios. Desafiaban abiertamente la autoridad de Dios, porque no solo, hermanos, desobedecían a su padre, sino que tentaban a Dios robando de las ofrendas y de todo lo que concernía. Hermano, lo que se hacía en el tabernáculo era algo espiritual, era algo para Dios, hermanos, y a ellos no les importaba. Imagínense, desafiaban a Dios. Yo les voy a hacer una pregunta, jóvenes. Levanten su mirada para acá, todos los jóvenes. ¿Ustedes han desafiado a Dios? ¿Han desafiado a Dios alguna vez? Así abiertamente que lo hayan desafiado. Ellos sabían que esa ofrenda era para Dios y que era un acto solemne y especial, y que la gente venía porque quería expiar sus pecados, y ellos desafiaban a Dios teniendo el conocimiento, y tomaban, porque ellos sabían el proceso que su padre Elí hacía primero, antes de que tomaran su porción para los sacerdotes. Ellos desafiaban a Dios. ¿Qué dice la Biblia? En Éxodo 20:12. Y yo te voy a enseñar, joven, cómo han desafiado a Dios un montón de veces, con una sola cosa. ¿Qué lo dice?
Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando tú no honras a tu padre y a tu madre, cuando tú le desobedeces, cuando tú le gritas, cuando tú le das la espalda, cuando tú los criticas, estás retando a Dios. Estás, ¿cuál fue la palabra que le dije que me preguntaste ahorita? ¿Qué era? Desafiando a Dios, porque Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es honrarlo? Obedecerlos. ¿Cuántas veces en el día no desafías a Dios? ¿Cuántas veces en el día no provocas la ira de Dios? Otra vez lo mismo, mamá. Otra vez, papá. Ya. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces, jóvenes, no desafías a Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Lo dice la Biblia. Si tienes una Biblia, ve y búscalo. Y si lo haces, ¿qué te va a pasar? Madre, no provoques la ira de Dios. Te está diciendo Dios, para que se alarguen tus días. Porque si no, se te van a cortar. No provoques la ira de Dios. Para que se alarguen tus días en la tierra donde yo te he puesto. ¿Cuántas veces, jóvenes, desafiamos a Dios? ¿Y sabe por qué lo haces, joven? ¿Por ignorancia o por rebeldía? Omni y Fitness lo hacían por las dos. Por ignorancia y por rebeldía. En parte no tanto por ignorancia, porque conocían el trabajo de su padre y miraban todo lo que su padre hacía para Dios. Y ustedes ya no lo pueden hacer por ignorancia, porque ustedes conocen de Dios. Pero también lo hacen por ignorancia porque no leen la palabra, no conocen los versículos bíblicos donde te dice, honra a tu padre y a tu madre. Si tú lo trajeras en tu cabeza grabado, joven, por eso dice la Biblia, que el Señor le dijo a Moisés, que la palabra la ataran en su cuello, la escribieran y la ataran en su cuello, en su frente y aquí en su mano, para que cuando ellos quisieran hacer algo, la palabra dice esto, aquí la traigo. Si tú, joven, te aprendes el versículo Éxodo 20:12, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre cuando tú quieras ser desobediente, grosero, contestón, altivo o lo que seas, antes de serlo te vas a acordar, oh no, Éxodo 20 dice así, y no lo serás. La desobediencia como hijos tanto de Dios como hijos de nuestros padres terrenales, la desobediencia trae consecuencias. Y Dios advirtió a Elí, hermanos, sobre las terribles consecuencias de la desobediencia de sus hijos. Y le anunció a Elí que traería sobre la casa de Elí consecuencias tremendas por la maldad que habían hecho sus hijos y por no haberle estorbado él a sus hijos. Dice primera de Samuel capítulo 3 versículo 14. Por tanto, dice, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada, no será borrada, no será perdonada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y esto, dice, va a ser por señal de que yo cumpliré mi palabra, dice Dios. Cuidado, jóvenes. Yo le voy a decir algo, jóvenes. Muchas veces tu padre te dice, te voy a castigar. Tu madre te dice, te voy a castigar. Y se nos pasa y no les castigamos. Pero Dios no. Si Dios te dice, esto va a ser, esto va a ser. Y le dijo a Elí, y le dice el Señor a Elí, y esto te va a ser por señal de que voy a cumplir mi palabra del castigo que te voy a dar a ti, a tu casa y a tus hijos. Esto te va a ser por señal que acontecerá a tus dos hijos, a Omni y a Fitness, ambos morirán el mismo día. Y así fue. Y así se cumplió. Porque cuando Dios dice que te va a castigar o te va a corregir, Dios lo va a hacer. Yo leí esto
Y cuando le digo a Santiaguito, te quito ese aparato 2 meses, aunque va durante esos 2 meses 20 veces a preguntarme, porque tenemos que ser rectos cuando le estorbemos a nuestros hijos. Si no, nuestros hijos, hermanos, van a saber que no somos firmes. Yo tengo una palabra con que le digo, mi hijo amado, y él se la sabe. Y yo le dije, cuando yo hablo, no juego. Si esto te digo, eso va a ser. Y él ha de pensar, mi papá es duro. No, no es duro, tu papá te ama. Porque el día que yo sea flexible en mis decisiones, en mis correcciones, como dice la Biblia, hermanos, ese día mi hijo se va a burlar de mí. Ese día yo le estoy labrando un mal camino a mi hijo para después él con sus hijos. Dios le dijo a Elí, y esto va a ser por señal de que voy a cumplir el castigo que he dicho para ti, para tu casa y para tus hijos. Que tus 2 hijos van a morir el mismo día. Y así fue. Las consecuencias, hermanos, de que Elí no le estorbara a sus hijos fueron esas: que murieran antes de tiempo. Las consecuencias de que estos hijos no honraran a su padre, siguiendo su ejemplo, o portándose bien, o buscando de Dios y sirviéndole rectamente a Dios, es que sus días fueran acortados. Murieron bien jovencitos. Comete la desobediencia, joven, y crees que porque 2 días te portaste bien, la consecuencia ya se va a olvidar, ya se va a borrar. No es así, no te engañes. Si tu padre te ama y te va a estorbar y te quiere estorbar para corregirte de tu mal camino, la consecuencia va a durar el tiempo que tiene que durar. Y Dios te perdona, pero no lo sientes tú todavía. Y tienes que venir 1, 2, 3, 4 veces, dependiendo la magnitud del pecado que tú hayas hecho. Pero Dios te dice, yo perdono tu pecado, pero la consecuencia de tu pecado ahí te queda. Dijo un hermano que andaba en fornicación con una hermana, salió embarazada, se sentía fatal por haberle fallado a Dios, vino y le pidió perdón a Dios y batalló hasta que sintió el perdón de Dios. Pero Dios le dijo, ahí tienes tu consecuencia por 9 meses y por el resto de tu vida. Las consecuencias no se borran con que tú te portes bien, joven. Por eso piensa bien en obedecer a tu padre y a tu madre y honrarlo antes de desobedecerlo. Porque las consecuencias no se borran porque tú al ratito sacaste la basura, porque tú al ratito le hablaste bonito a tu papá, porque fuiste y le diste un abrazo y un beso, Marlon. No, señor. El padre que ama a su hijo lo corrige, como dice la Biblia. Cierre sus ojos y miren su rostro. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es la misma de ayer, de hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Porque tu palabra no cambia aunque nosotros cambiemos. Tu palabra es fiel y digna. Gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas de qué manera debemos servirte, de qué manera debemos buscarte y amarte, de qué manera debemos vivir. Porque tú has dejado tus leyes escritas para que nosotros, Señor, aprendamos de qué manera podemos amarte, servirte y buscarte. Pero muchas veces, Señor, somos de cabeza dura, de corazón de piedra, Señor, y queremos ignorar todo lo que nos dices en tu palabra, sin saber que eso traerá grandes consecuencias a nuestra vida, porque alejados de ti nada podemos hacer. Dice tu palabra que fuera de ti nada podemos hacer, pero que si tú estás conmigo, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, te pido por estos jóvenes, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de ellos. Tú conoces su corazón.
Tú conoces sus pensamientos. Un año más, Señor, casi se va. Y nuestros jóvenes, Señor, queremos que crezcan en ti, que sean mejores, no peores. Que sean buenos muchachos, que te amen, que te busquen. Que cuando los mire la gente, hablen bien de ti. Que con solo su acción, su caminar, la gente diga: este muchacho es diferente. Tiene educación, tiene modales, ama a Dios. Ayúdalos, Señor, a nuestros jóvenes, porque son bombardeados allá afuera por el enemigo con muchas cosas, Señor, que el mundo les pone para desviarlos, para hacerlos como ellos, Señor. No lo permitas, Padre, porque tú los has elegido para estar aquí, en tus atrios, en tu casa, para ser parte de tu pueblo. Ayúdanos como Padre, danos sabiduría, danos entendimiento para guiarlos. También danos fortaleza y firmeza para estorbarles cuando ellos se desvían. Danos sabiduría, Señor, para corregirlos y mostrarles tu camino, mostrarles tu verdad. Porque el enemigo no los quiere arrebatar, el enemigo no los quiere robar, Señor. Guarda nuestros hijos, que tus ángeles acampen a su alrededor. Líbralos de toda maldad, de toda muerte repentina, de todo accidente. Y a estos jóvenes, Señor, lo decimos hoy con nuestra voz. Diga con mi voz, diga juntamente conmigo: mis hijos le pertenecen a Cristo. Mis hijos son tuyos, Señor, y nada los arrebatará de tu mano, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias, Señor, porque sé que tú eres bueno con ellos, porque sé que tú los cuidarás, tú los guardarás. Gracias, Señor. Guarda esta congregación, Señor. Guarda nuestros hogares, guarda nuestras vidas y a cada uno de mis hermanos. Guarda sus hogares y sus trabajos. Ahora, Padre, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Sé con cada uno de mis hermanos, llévalos con bien, guárdalos, que podamos llegar a este otro año de tu mano. Si alguno viene enfermo, afligido y necesitado, Señor, pon tu mano de poder sobre él y obra de una manera sobrenatural. Te damos gracias, muchas gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.